Bienvenidas y bienvenidos a esta entrevista exclusiva para TV Bricks. Dada la dinámica de TV Bricks, estamos transmitiendo desde el estudio del Ciudadano, desde Santiago de Chile, y yo soy Javier Pineda, su director. Así que vamos a responder las preguntas que nos dejaron para esta mesa global de medios de comunicación, en la cual esperamos contribuir con nuestros aportes desde el sur del mundo. Vamos con la primera pregunta. En los últimos 20 años han existido dos hitos importantes, uno a nivel regional y otro a nivel global. A nivel global, sin lugar a dudas, la creación del espacio de los BRICS y los distintos canales como el propio TV Bricks han contribuido a generar la articulación desde el sur global, pero también incorporando a todos los continentes del mundo, donde hemos podido desarrollar vínculos con medios desde Rusia hasta China y también pasando por nuestra América y África. Por tanto, la creación de los BRICS y el desarrollo progresivo de su infraestructura, sin lugar a dudas, es uno de las contingencias mediáticas más importantes que han permitido unir al mundo multipolar, pero también hay un hito en particular, y acá queremos reconocer el trabajo que desarrollan nuestros compañeros y compañeras de Telesur, un medio de comunicación progresista creado hace 20 años, con el cual tenemos una existencia relativamente paralela. En el caso del Ciudadano, es creado hace 20 años en un pueblito de La Unión al sur de Chile, que desde lo local ha ido generando un impacto a nivel regional e incluso con pretensiones de tener alcance a nivel global, como lo podemos hacer a través de nuestras noticias compartidas también por TV Bricks. Pero en el caso de Telesur nos parece un esfuerzo importante, donde los líderes de nuestra región, principalmente con las reflexiones de Fidel Castro en Cuba y de Hugo Chávez en Venezuela, se dan cuenta de la necesidad de contar con un propio canal informativo para no depender de los grandes medios de comunicación que dependían de otros estados que estaban por fuera del nuestro. Por tanto, reivindicamos esta identidad latinoamericana y también la queremos situar, la creación de Telesur, como uno de los hitos mediáticos más importantes del continente, que nos ha ayudado a que nuestras luchas traspasen fronteras. Vamos con la siguiente pregunta. Yo diría que esa pregunta admite tres respuestas. La primera de ellas, sin lugar a dudas, TV Bricks está siendo un espacio fundamental para articular medios de comunicación tan diversos como aquellos desde África y que están transmitiendo desde Sudáfrica, a como el espacio también donde como el Ciudadano nos sentimos parte, y también saludamos los esfuerzos realizados por TV Bricks, y sin lugar a dudas es uno de los hitos que tenemos que mencionar, porque es difícil articular a países de distintos lugares del mundo en 6 idiomas para hablar realmente una red global. Por lo general estamos acostumbrados a recibir invitaciones de un medio ancla de comunicación radicado en un solo país, que la mayoría de los casos son países de habla inglesa, donde en realidad no existe mucha diversidad y son más bien el reflejo de lo que vivimos en los últimos 30 años, ese mundo unipolar. Por tanto, reconocer el aporte de los BRICS a esa agenda mediática fundamental, como también a la red global en contra de las fake news o de fact check, de la cual también nos hemos sumado recientemente. Como el Ciudadano, nos parece que también contribuye a crear esfuerzos comunicativos desde el sur global, desde los países que defienden el multilateralismo, sobre todo de los medios de comunicación, que creemos en ese discurso, donde consideramos que también mediáticamente es un hito relevante de los últimos 2 años, 3 años, y además hay algunos hitos que son más bien políticos, que han generado nuevas formas de comunicación. En el caso del Ciudadano, nosotros tuvimos un desarrollo importante durante las movilizaciones estudiantiles en Chile el 2006 y también el movimiento estudiantil universitario el año 2011, los cuales nos generaron las primeras manifestaciones convocadas a través de redes sociales y también las primeras coberturas en vivo desde nuestros propios celulares, lo cual sin lugar a dudas en el caso chileno se ha transformado en una forma de comprender
de nuevas formas del periodismo y que también hemos visto que esto se ha replicado en otros momentos históricos en los distintos países, que si uno analiza cada uno de ellos puede encontrar, ¿no?, estos hitos políticos que significaron una forma distinta de comunicar y donde medios alternativos como el nuestro han encontrado un espacio de audiencia mucho más grande. Vamos con la siguiente pregunta. Yo diría, acá también hay dos formas de comprenderlo, una de carácter político y otro de carácter más técnico. A nivel político, el cambio del discurso ha sido importante y entender de que estamos frente a un mundo multipolar también es relevante en el discurso político de la línea editorial que tienen nuestros medios, donde ya no solamente acatan o implementan la línea editorial que venía de los grandes conglomerados comunicacionales, ya sea de las agencias de noticias o a veces algunos medios que se transforman en la principal fuente de referencia, como lo son la CNN o puede ser también el caso de la BBC. En el caso nuestro, la creación de medios hermanos en distintos países del mundo, donde tenemos las experiencias de Russia Today y Sputnik en Rusia, donde también está la agencia Xinhua o CTGNN en China, nos ha permitido conocer otras realidades y la configuración de un mundo multipolar ha ido cambiando el discurso de los medios de comunicación. Pero por otro lado, también en los últimos 20 años se ha radicalizado el uso de los portales digitales y también de las redes sociales, a lo cual nosotros no hemos quedado ajenos. Y eso ha significado que pasamos de nuestra impresión como medio de comunicación, que tenía una frecuencia que llegó a ser en algún momento hasta semanal, a pasar por un principal repositorio de carácter digital, donde en nuestra página web tenemos gran parte de nuestro material generado a lo largo de estos 20 años de existencia, y también donde las redes sociales han cobrado un protagonismo mucho mayor. Ahora hay mucho de nuestro material que solo se comunica en formato audiovisual, que tiene alto impacto y que incluso uno analizando nuestras propias métricas podemos dar cuenta de eso. En aquellos momentos en que me toca redactar algunas editoriales, el alcance en la página web puede ser de 1000 lecturas, mientras que el video de la misma editorial puede alcanzar a 100.000 personas. Entonces estamos hablando de una proporción de 1 a 100, donde si uno pretende seguir informando a gran parte de las audiencias, tiene que acomodarse a estas nuevas formas de comunicación, y donde también la inteligencia artificial y la creación en masa de artículos, muchas veces no tan reflexivos, también nos pone en atención a que no solamente, que debemos controlar la desinformación. Por eso es importante también las articulaciones que estamos realizando en torno a las agendas globales de Fast Check. Vamos con la siguiente pregunta. Yo creo que la tendencia general va a ser la que ya estamos viviendo y mucho más profundizada, es que la gente se sigue informando de sus celulares y que, dadas las mayores velocidades de internet, la mayor parte del consumo de esas noticias se da a través del formato audiovisual. Va a ser inevitable que nuestros medios vayan consolidando esa línea, e incluso aquellos que todavía no son canales de televisión o no tienen canales de streaming vayan reforzando esa línea también. Ese es nuestro caso, donde estamos con apuestas comunicacionales, con 3 programas hasta el momento, que es La Mañanera, donde lo conduzco yo temprano, luego está Contrapauta, que está bajo el encargo del periodista Axel Indé, y finalmente tenemos el programa Todo Vale con Valeria Cárcamo, donde estamos tratando de entrar a estas prácticas del canal de streaming, que en última instancia debe ser capaz de estar transmitiendo las 24 horas del día, tanto por internet como también ganando espacios de televisión abierta. Creo que también comprender los complejos comunicacionales van a permitirnos entender las tendencias a las cuales van desarrollándose los medios, porque una cuestión es dónde se concentran las audiencias, pero otro tema también importante es comprender que algunos añoran lo antiguo. Por tanto, no debemos dejar, en nuestro caso, por ejemplo, de apostar a una versión impresa, donde también con los códigos QR se puede combinar el desarrollo de mayor material por escrito o audiovisual, que a veces es más caro imprimirlo, pero las personas, hay algunas que también quieren contar con algunos productos físicos que en el caso nuestro también estamos trabajando por brindarlo. Así que en resumen, vemos una tendencia donde
la digitalización y la producción audiovisual va hegemonizando la labor de los medios de comunicación, pero por otro lado también hay que mantener esas prácticas antiguas que mantienen fieles o una comunidad de seguidores mucho más fidelizada, que es importante no perder por este tránsito acelerado hacia la digitalización en términos absolutos. Vamos con la siguiente pregunta. La agenda mundial debe reconocer las particularidades que se desarrollan en cada uno de los territorios, y creo que esa es la gracia que tiene TV BRICS, que es capaz de articular a medios de diferentes lugares del mundo, lo cual se traduce en transmitir qué es lo que ocurre en distintas latitudes del mundo, pero también el enfoque que uno le puede aportar a las noticias distinto también dependiendo de la realidad que uno enfrenta. No es lo mismo ser un banquero de Nueva York a un campesino en la zona de la Patagonia chilena. Por tanto, el enfoque que se le puede dar a nivel territorial de las noticias es algo que se debe respetar, como también ciertos márgenes editoriales, que el encuentro en esta red de redes como pudiese ser TV BRICS no nos haga perder nuestras identidades y no nos haga hacer absolutamente lo mismo. De hecho, en la diversidad de nuestros medios radica también la potencialidad. Por tanto, eso es algo que logramos relevar y creemos que es fundamental para la construcción del discurso mediático y sobre todo transmitir las formas de pensamiento que existen desde las distintas ciudades en las cuales hay esfuerzos colaborativos de generar pensamiento crítico y también comunicación y prácticas comunicacionales. Vamos con la última pregunta. No, todavía nos quedan. Vamos con la siguiente pregunta. Nuestro país enfrenta un cambio de gobierno a partir del 11 de marzo del presente año, el 2026, donde la ultraderecha, que no está a favor del multipolarismo, que es muy vasalla de los intereses de Estados Unidos y que es muy contraria a los principios que representa el ciudadano, va a estar a la cabeza. Eso va a significar corrientes de mayor autoritarismo, como también de privación de derechos sociales, incluso de la amenaza respecto a libertades civiles como la propia libertad de expresión. Por tanto, nos gustaría que se reconocieran las reflexiones que generamos en Chile y hacia Latinoamérica sobre la amenaza que representan estos gobiernos autoritarios en nuestra región, que rompen con tradiciones democráticas, como ocurrió en su momento con Jair Bolsonaro, quien incluso debilitó la estructura de los BRICS, o como está ocurriendo actualmente con Javier Milei en Argentina, quien tiene una actitud completamente vasalla de lo que es Estados Unidos e Israel. Para nosotros es importante que se visibilicen las críticas que podamos realizar al gobierno y que se informe no solamente lo que salga desde las agencias gubernamentales, sino que también la información que es generada desde los territorios y desde los pueblos, lo cual marca profundamente la línea editorial del ciudadano. Vamos con la siguiente pregunta. Nuestro país, yo diría que afortunadamente no tiene un estigma dentro de otros países que uno pudiese decir es necesario completamente erradicar. Creo que sí, como sur global y como continente, muchas veces se piensa que en nuestros países como Chile no existe la infraestructura suficiente para desarrollar programas de buena calidad, o que en realidad nuestros periodistas no tienen el nivel de formación para realizar análisis profundos respecto a la realidad internacional, incluso de la nuestra. Por tanto, nos parece importante que el material audiovisual, los distintos programas, sobre todo la línea editorial que tratamos de transmitir, donde nos hacemos cargo de las reflexiones más importantes que estamos viviendo en nuestro país y en nuestra región, sean visibilizadas también en otros continentes, y que los medios asociados en TV BRICS tengan la confianza para escribirnos directamente. En mi calidad de director los pondré en contacto con nuestro equipo también para que puedan informarse directamente, incluso compartiendo reflexiones y exclusivas para sus medios, y así tengan un panorama real y un análisis de la realidad concreta que enfrentamos en Chile. Vamos con la siguiente pregunta.
Me parece que este desafío de avanzar en una alianza global puede ir en dos líneas. Una en torno al trabajo de las agencias, es decir, tener reporteros en terreno que puedan grabar la información, que puedan procesarla, analizarla para que esté disponible en distintos formatos, desde las entrevistas escritas como también al material audiovisual que se pueda generar desde el terreno con el enfoque que tenemos desde los medios que hacemos parte de esta red multipolar. Yo creo que esa es una dimensión importante donde un medio único global pudiese ser el gran repositorio de toda esta información para que así logre un mayor alcance y facilite las labores de traducción, de instalación de la infraestructura necesaria en cada país, de modo de tener una transmisión continua y del primer nivel. Creo que realizar ese esfuerzo de un gran medio de comunicación, como lo hacen en cierta medida algunos medios en Rusia o China, como la agencia Xinhua, que tiene reporteros en casi todos los países del mundo, o Russia Today o Sputnik, creo que la creación de un medio desde los BRICS podría contribuir a tener un medio de primer nivel con los mejores periodistas y analistas por país, con este enfoque de mundo multipolar. Pero por otro lado también es una tarea importante y complementaria a la anterior tener algo así como una agencia de noticias que nos permita a los distintos medios mantener nuestra identidad aun cuando colaboremos en este esfuerzo de creación global, para efectos de poder seleccionar cuáles son aquellas noticias que según nuestras audiencias, según la realidad que enfrentamos en nuestro país, pudiesen ser más interesantes y tener la confianza de que el material que se produce en primer lugar lo podemos utilizar, obviamente dando los créditos correspondientes, pero por otro lado también viene procesada con un enfoque que no nos haga a veces utilizar información que no es de lo más precisa o que viene con una carga editorial que pudiese ser contraproducente a las alianzas que estamos generando en el contexto de este mundo multipolar. Vamos con la siguiente. Esta es la última pregunta, así que quisiera decir que el verdadero periodismo o el periodismo que a nosotros nos interesa realizar es aquel periodismo que, manteniendo la rigurosidad y el trabajo acucioso para obtener la información precisa y real, es capaz a la vez de tomar posición, una posición política del lado de los oprimidos, dándole voz también a todos aquellos sectores sociales, subalternos que han sido invisibilizados históricamente. Creo que ahí radica el verdadero periodismo, de llevar esas voces que hoy día no tienen voz a nivel nacional, regional e incluso mundial, y poderles dar un espacio a esas historias que muchas veces, a pesar de tener un impacto local, reflejan una realidad que trasciende fronteras. Ese es el periodismo que nos gusta hacer desde el ciudadano, de la mano de los pueblos. Y también dentro de la referencia creo que hay algunos grandes de la tradición marxista, de la tradición revolucionaria, aquellos que hicieron periodismo para transformar la realidad. Y ahí fuentes de inspiración en ese ejercicio de labor periodística, a pesar de que tenían profesiones distintas. Me gustaría reivindicar el legado de Karl Marx, de Vladimir Ilich Lenin, quien en 1903 se preguntaba cómo empezar para la transformación de la sociedad y decía: la forma de empezar a articular una forma de pensar distinta y además de generar organización capaz de realizar esas transformaciones es a través de la construcción de un periódico. Llevando esas palabras al siglo XXI pudiese ser: ¿cómo generamos este movimiento multipolar a nivel global? Bueno, generando también un periódico, que en este caso sería un medio de comunicación con multiformatos, sobre todo audiovisual, que nos permita unir los distintos trabajos que realizamos y que nos permita pensar en conjunto. Es decir, generar una línea editorial global, que es un desafío mayor. ¿Cómo pensamos en conjunto y transmitimos nuestra editorial local hacia una de alcance global? Ahí hay un desafío tremendo, y bajo esa perspectiva de tremendos comunicadores latinoamericanos que fueron capaces, ¿no?, de entregar buenas historias con un legado mundial, no pudiese no destacar a Eduardo Galeano, quien escribió Las venas
abiertas de América Latina, donde relata el despojo de nuestro continente, pero que también sostenidamente, en la medida que iba visitando lugares, conociendo experiencias, iba también dejando crónica de aquello y que son testimonios que tienen vigencia hasta el día de hoy. Lo mismo ocurre en el caso de Rodolfo Walsh, quien es un periodista argentino que incluso fue asesinado producto de la denuncia que realizó en esa obra magistral que es Operación Masacre, donde cuenta, ¿no?, una de las historias de la dictadura argentina. Creo que esas son mis principales dos referencias respecto a cómo veo ese periodismo militante del siglo XX, pero que también, a pesar de que no son connacionales, no son chilenos, los reconocemos como nuestros en la medida que son parte de una tradición de América Latina, y esa es la forma como también se entiende el ciudadano, que es un medio que actualmente está radicado en su matriz en la ciudad de Santiago de Chile, y en una de las capitales más australes del mundo. También nos hacemos parte de este desafío de pensar desde el sur del mundo la realidad latinoamericana, con la cual tenemos un profundo compromiso de articulación, y también con todos los pueblos oprimidos del mundo a nivel mundial, donde por cierto se incluyen todos los países que son socios del BRICS, como también aquellos que en algún momento esperamos que sean parte del mismo. Así que en esta mesa global de medios de comunicación quisiéramos saludar los esfuerzos que realiza TV BRICS desde el Ciudadano Chile, y se despide fraternalmente hacia ustedes su director, Javier Pineda. Nos vemos hasta una próxima.